estamos combinando elementos sensores con sistemas que colectan las señales que se producen por estos elementos sensores y que se transmiten a equipos que leen e interpretan la señal. Yo me desarrollé como físico teórico, pero en el área de fenomenología, del tipo de física que estudio, que son las interacciones de la materia fuertemente interactuante en densidades y temperaturas altas. Y este es un área que tiene mucha sinergia con la parte experimental. De hecho, es quizás dentro de la ciencia básica el área que está dominada por resultados experimentales y la teoría y fenomenología van un poco atrás, tratando de entender cuáles son las propiedades de estos sistemas. No es física de partículas elementales solita, es física de partículas en un entorno en donde hay muchísimas partículas. Entonces, los modelos que tratan de describir cómo se comporta esta materia necesitan tener en cuenta este gran número de partículas producidas. Y los experimentos siempre están adelante, siempre muestran resultados que uno trata de entender y a partir de ahí tratar de predecir. Pero entonces es un área dominada por la física experimental y por lo tanto esta sinergia tiene que ser explotada. Y en mi caso siempre tuve la conciencia de que eso necesitaba ser hecho. Y no solamente tomando los datos que alguna colaboración eh, nos diera a los teóricos, sino más bien también involucrándonos en el tipo de experimentos para poder tomar esos datos nosotros mismos y tener acceso más directo para su posible interpretación. Esa es la razón por la que me he involucrado. No soy físico experimental, soy físico teórico, pero tengo este ojo siempre puesto en los resultados experimentales. Es una ventana de oportunidad que creo yo no se ha explotado suficientemente, por lo menos en ciencia básica en el país, pero que es muy común en el mundo. De lo que se trata es de intercambiar las experiencias, el expertise en las áreas teórica y experimental. En mi caso en particular, por ejemplo, yo ahora sé cómo se hacen los análisis, o tengo una mejor idea de cómo se hacen los análisis experimentales, para encontrar las señales que eventualmente se convierten en los datos que son de mi interés. Y esa manera de tomar esos datos también debe ser emulada por la teoría, porque uno puede tener una teoría ahí muy eh, bonita, pero si no tiene mucho contacto con la manera en la que los datos están describiendo la naturaleza, entonces tiene poca importancia, poca relevancia. Entonces, esa es la ventaja principal, pero también hay otras ventajas que se han ido materializando conforme he avanzado o hemos avanzado en este tipo de desarrollos. Y esos tienen que ver con el hecho de que ahora me queda claro, y creo que en algún momento lo intuía, pero ahora es muy claro, que para poder describir los desarrollos de punta y avanzar en la ciencia, uno necesita instrumentos que no son instrumentos que vas y compras en la papelería. Tú tienes que desarrollarlos para las condiciones específicas. Si estamos haciendo un detector, lo vamos a colocar allí y ahí se va a quedar y no va a servir para otra cosa, este en particular. Pero lo que sí sucede es que para responder esa pregunta y haber desarrollado esa tecnología, después esa tecnología podría servir para otros desarrollos que, si bien no son necesariamente para la generación de conocimiento, la tecnología que se ha desarrollado es también útil en otros contextos. Y eso también es una motivación. Entonces, no es nada más esta sinergia de la cual estoy hablando, sino también eventualmente tener un ojo hacia el futuro para poder utilizar la tecnología que se desarrolla en algún otro contexto. En una primera etapa lo necesitamos para poder desarrollar el concepto del detector que estamos construyendo para el experimento en el que estoy participando. Este es el Multipurpose Detector en el complejo NICA. La idea de este detector es que sirva como un detector de disparo, le llamamos trigger, y que sea rápido
y que permita distinguir el paso de partículas dentro de una cierta resolución temporal para poder despertar el resto de los detectores, en particular el último de ellos, y que la toma de datos sea adecuada. Entonces, en ese sentido, este laboratorio quiere cumplir esa función, ayudarnos a tener un espacio para poder trabajar y diseñar y construir esta electrónica. En una segunda y posterior etapa, dependiendo de varias cosas, después hablamos de esas cosas, la idea es poder utilizar la necesidad en ciencia básica de construir estos aparatos para después traducirlos en algunos otros que puedan ser de utilidad más directa a algún entorno. Hay varios, desde lo educativo hasta quizás el entorno médico. Son enormes retos. Yo sabía que íbamos a meternos en, en una empresa que tiene casi, pues, es triste decirlo, pero por ser innovadora, en el país me da la impresión de que no tiene mucha tradición y por lo tanto la cadena de adquisición de equipo, el poder incorporar al personal adecuado, los recursos, son siempre un obstáculo. Es decir, conseguir los recursos lleva tiempo, los recursos no siempre son suficientes, hay que entrenar al personal, se puede pensar colaborar con personal de otras partes, pero contratarlos, por ejemplo, es sumamente complicado. Uno puede entrenar estudiantes de todos los niveles, y lo hemos hecho, pero después retenerlos es muy difícil. La adquisición de los aparatos para poder llevar a cabo todas las mediciones, que son mediciones muy precisas, y por lo tanto aparatos que son sofisticados y muchas veces caros, es muy lenta. Hay muchos cuellos de botella para poder lograrlo. Eh, Uno de ellos es incluso el sistema de adquisiciones de la UNAM. Es un cuello de botella a veces muy complicado de salvar. Pero deja eso también, la comunicación con las empresas en el extranjero, porque la mayoría de esos equipos vienen del extranjero, es lenta. Mandar a hacer una tarjeta. Hemos encontrado que las tarjetas electrónicas son difíciles de producir en el país, sobre todo con las características que le deseamos. Esas son multicapa. Entonces, todos los circuitos están en una tarjeta de un cierto grosor y tienen varias capas y esas no se producen en México. Es ridículo. Entonces, tenemos que mandar a hacer a China. Ahora, mandar a hacer a China algo ahora es también muy complicado. La transferencia de recursos, el tiempo que requiere ir y volver, la aduana. Entonces, hay muchos obstáculos. Y yo bromeo con mis estudiantes y con colegas que es solo que soy muy necio, porque con tantos obstáculos a veces es complicado pensar en si esto vale o no vale la pena, porque uno deja el alma en ese tipo de cosas. Y a veces siento yo que es tan complicado que quizás el tiempo que invierto en ese tipo de empresas podría ser invertido de una mejor manera en otra cosa, pero sí es complicado. Eh, Cuando uno habla de iones pesados, estamos hablando de núcleos de elementos pesados. La palabra ion se refiere al hecho de que estos núcleos no tienen alrededor de sí los electrones que tienen los átomos a los que corresponden. Entonces son partículas con carga que está provista por los protones y muchos neutrones también están presentes. Entonces, al ser un núcleo grande, pesado, gordo, del orden de 200, decimos, nucleones entre protones y neutrones, eh, estos pueden formar materia más densa. El centro de esos núcleos es más denso que el centro de los núcleos más ligeros. Por ejemplo, el centro de un núcleo de carbón es bastante más ligero, menos denso que el centro de un núcleo de oro o un núcleo de plomo. Entonces se requieren ese tipo de núcleos porque si se hacen chocar uno con otro, y para eso se hacen este tipo de grandes aceleradores, entonces la materia que se produce tiene la oportunidad de producirse incluso siendo más densa que el interior de un núcleo. Entonces, la pregunta fundamental que estamos tratando de responder es cómo se comporta esa materia nuclear en estas condiciones de alta densidad.
Y de hecho, resulta que como le inyectas mucha energía en la colisión, esa energía se convierte también en energía cinética de lo que, energía de movimiento de las partículas que se producen. Y esa energía de movimiento se convierte o se traduce en temperatura. Entonces, además de alcanzar una alta densidad, alcanzas una alta temperatura. Y no se sabe cuál es el comportamiento de la materia nuclear en estas condiciones. No se sabe. Se tiene una idea, por supuesto, porque uno puede extrapolar la física conocida a esas circunstancias. Y es relevante porque el universo actual está formado de objetos que evolucionaron desde hace mucho tiempo hasta nuestros días y que, por ejemplo, el universo está poblado de objetos astrofísicos que tienen estas condiciones precisamente. Son objetos muy densos que el interior, su interior, si uno llega a comprender su interior, puede entonces tratar de entender cuáles son algunos de los fenómenos que observamos. Por ejemplo, la velocidad de rotación de algunos pulsares eh, o el tipo de ondas gravitacionales que se producen cuando dos de estos objetos chocan. Es cierto que esos objetos son densos y fríos, pero si dos de estos chocan, además de ser densos, son también calientes. Entonces podríamos entender un poquito mejor cómo se relaciona la energía y la presión, la densidad de energía en estos objetos y por lo tanto conocer lo que se conoce como la ecuación de estado. Entonces, en las colisiones de iones pesados relativistas tratamos de recrear esas circunstancias de este tipo de objetos astrofísicos para tratar de entender desde muchos aspectos cuáles son las propiedades de esta materia que no se sabe, insisto. Al origen del universo había circunstancias parecidas. En lugar de haber mucha densidad, sí es cierto, había mucha densidad, pero sobre todo había una altísima temperatura. Y entonces la evolución de este tipo de sistemas con el tiempo también podría ayudarnos a entender qué es lo que pasó en el universo temprano, por qué hay más materia que antimateria, por qué no hay solamente radiación, es decir, al aniquilarse la materia con la antimateria debería haber nada más radiación, no, hay un exceso de materia sobre antimateria. Ese tipo de preguntas también son accesibles y por eso me interesa. Bueno, mi punto de vista es que hay varios aspectos y son capas, ¿no? El aspecto más cercano a mi corazón es que como especie tenemos una curiosidad nata por tratar de entender cómo es que el mundo alrededor se comporta. No es fácil que este tipo de preguntas se puedan hacer si no es dentro de un ambiente profesional. En la actualidad, cualquier niño, estoy seguro, que tiene esa curiosidad, pero ¿por qué brillan las estrellas? ¿Por qué el sol tiene los ciclos que tiene? ¿O por qué las hojas son verdes? Esa curiosidad eh, es algo que los científicos tenemos el privilegio de poder cultivar de una manera profesional. En el pasado ese cultivo no se hacía de una manera tan sistemática, tan profesional, pero ahora se hace y desde mi punto de vista es una de las maneras en las que nosotros perpetuamos dentro de la especie esa curiosidad. Entonces, en ese sentido yo me siento muy, bueno, además de privilegiado, orgulloso de poder continuar con una tradición que es ancestral. Yo sí me siento heredero de todos los curiosos que han existido desde hace muchos años. Pero desde otro tipo de perspectiva, es también muy importante darnos cuenta de que solamente si tienes alrededor tuyo cercano eh, equipos que hacen ese tipo de preguntas, el conocimiento que se genera y las técnicas que se desarrollan pueden ser transmitidas de una manera más ágil a las siguientes generaciones, de manera tal que estas generaciones no solo perpetúen esta cadena de curiosidad, sino también puedan eventualmente utilizar esos conocimientos para el desarrollo de las sociedades a las que las financian. Por otra parte, eso es una cosa muy importante. Nosotros nos debemos a esas sociedades que nos están financiando. Entonces, cuando yo estoy con mis estudiantes y encontramos algo interesante, o aún si no lo encontramos y estamos discutiendo, a mí me queda clarísimo que el entrenamiento que están recibiendo
va a ser muy útil para que eventualmente ellos mismos formen otras generaciones o bien utilicen lo que están aprendiendo para desarrollar cosas que a veces ni siquiera te imaginas. Tengo un grupo de estudiantes que saben muchas herramientas para programar y que estoy seguro que lo van a aplicar si es que quieren hacerlo en algunos otros aspectos que no son necesariamente la generación de conocimiento. Cualquier industria estaría muy contenta de recibirlos. Análisis de datos, finanzas, desarrollo de tecnología, hardware, software. Ese tipo de cosas creo que también son muy útiles y entonces, desde ese punto de vista, para alguien que no está en la física, creo yo que en general vale mucho la pena que tengan claro o sean conscientes de que no es solamente generar conocimiento por generar conocimiento, es generar conocimiento con un propósito. El propósito es social, educativo y con miras hacia el futuro. Hay muchas direcciones. Lo que estamos desarrollando es electrónica rápida. ¿Qué quiere decir eso? Estamos combinando elementos sensores con sistemas que colectan las señales que se producen por estos elementos sensores y que se transmiten a equipos que leen e interpretan la señal. Entonces, como tal, las aplicaciones son muy amplias. Déjame darte quizás un par de ejemplos. Una de ellas sería, y es algo que a mí me encantaría desarrollar, lo han estado desarrollando por supuesto otros colegas, si tú quieres algunos bemoles, pero al final de cuentas creo que es el mismo esfuerzo, poder hacer, le llamamos kits de educación. Entonces, con esta electrónica rápida, por ejemplo, tener un par de plásticos centelladores que reaccionan al paso de radiación cósmica, que estos sensores se llaman Silicon Photomultipliers, eh, eh, sean utilizados para amplificar la señal, colectar con esta electrónica que estamos desarrollando y entonces dárselo a, no sé, al maestro de prepa, que se vaya al techo de su escuela y entonces empieza a medir el flujo cósmico de Morse y entonces entusiasma a tantos niños que necesitan ser entusiasmados. En el caso lo podemos cuantificar. Cuando uno habla de una frecuencia de algo pasa, usualmente uno habla de hertz. Entonces uno dice, bueno, la frecuencia, imagínate, un hertz, ¿no? Un hertz es un giro, algo está girando o algo está oscilando, una vez por segundo, ¿no? Eh, los radios, el FM, está en 1000 hertz, ¿no? Entonces las antenas oscilan y envían señales 1000 veces por segundo, ¿no? La electrónica que estamos desarrollando es de gigahertz, ¿sí? De 1 millón de veces. Algo gira o algo oscila o algo se transmite 1 millón de veces por segundo. Eso es lo que estamos desarrollando. Por eso se llama electrónica rápida. ¿Por qué necesitamos una electrónica rápida? Porque necesitamos responder de manera ágil a el paso de alguna partícula cargada, en este caso, que atraviesa estos plásticos centelladores, cuya luz, se produce luz dentro, centellean estos plásticos, se colectan por estos fotomultiplicadores, entonces envían, y necesitamos que sea rápido la transmisión de esa señal, porque tenemos que despertar a otros detectores que estén lejos de nosotros, ¿no? Entonces a, no sé, 2 metros de distancia, tenemos que decirle, este es una buena colisión, tómenla, ¿no? Entonces tenemos que despertarlo y entonces por eso tiene que ser rápido. Eh, y en ese sentido, si te das cuenta, hay muchos retos, porque una señal rápida en un circuito pequeño puede sufrir degradación o puede interferir con la pista a, a una distancia pequeña de esa. Entonces necesitas desarrollar blindajes. Necesitas desarrollar toda una técnica para que estas señales se transmitan de manera correcta y ágil. Y eso no es trivial. Entonces, es este tipo de experimentos los que dan la pauta para que podamos desarrollar ese tipo de electrónica, que pueden tener aplicaciones, por ejemplo, después de esto que te contaba, que parece un juego, pero no lo es. Motivar a jóvenes de secundaria, de prepa, no es trivial y se facilita si tienes algo que puedes observar. Ves pasar un rayo ahí, entonces lo pones
osciloscopio y dice, mira acá, pasó, pero lo detecté con esto. ¿Cómo funciona? La chica o el chico se va a preguntar, muy bueno, vamos a explicar cómo funciona. ¿Cómo funciona desde el punto de vista de la electrónica? También desde qué pasa en el universo. Pero tiene aplicaciones también que pueden ser incluso en el ámbito médico. Alguna de estas, de los muchos, desde el dentista que en lugar de que mande a revelar una radiografía, de una vez la ponga directamente a una pantalla, leyendo la señal que se produce, hasta alguna aplicación de algún aparato más sofisticado con fines médicos. Tiene aplicaciones. Ahora, dicho esto, y quizás después podemos platicar al respecto, no es trivial hacerlo. Hay que empezar. Y esto es un camino que va a llevar mucho tiempo. Hay muchos obstáculos con los que estábamos hablando, pero por supuesto hay mucha, digamos que eh, el premio puede ser grande. Puedes entrenar una generación de chicos interesados en este tipo de desarrollos, en electrónica sobre todo, que eventualmente no sabes dónde van a acabar. Esperemos que acaben en una industria en la que ellos mismos puedan desarrollar este tipo de sistemas y eventualmente utilizarlos y comercializarlos también, ¿no? Entonces, estamos empezando esa ruta. Esperemos que podamos continuar. Fíjate que hace no mucho tiempo, estamos hablando de 15, 20 años, estos sensores, estos fotomultiplicadores, los que colectaban la señal de los plásticos para después transmitirlos a los circuitos electrónicos, eran bulbos en las televisiones. Entonces, estos eran tubos de rayos catódicos y funcionaban así. Entonces, estos bulbos eran, no sé, una cosa de este tamaño, ¿no? Los detectores de los que estábamos hablando eran, no sé, circunferencias de 2 metros de diámetro. Lo que nosotros estamos desarrollando está basado en plásticos de 2 centímetros por 2 centímetros por medio milímetro, medio centímetro, de hecho 0.3 centímetros. Y les conectamos solo dos fotomultiplicadores de 3 milímetros por 3 milímetros en alguna de las caras laterales, dos de ellas, por ejemplo. Nos pasa una partícula cargada y lo que sucede es que a través del plástico genera luz y esta luz se amplifica con estos sensores y entonces esta se transmite en los circuitos. Entonces se redujo la capacidad de detección de un par de metros a un par de centímetros en cada uno de los elementos sensores. Y entonces lo que el mini bebé hace o quiere hacer es colocar arreglos de estos plásticos conectados a estos sensores en una longitud de 60 centímetros para que cuando dos núcleos choquen, y chocarán esto es un arreglo cilíndrico, tenemos 8 tiras de estos sensores, cada una de 20 plásticos. Cuando dos núcleos choquen en el centro de este cilindro y producen partículas, estas pasan a través de estos plásticos, se genera la señal y entonces al generarse la señal y por la electrónica rápida, se puede entonces decirle al resto de los detectores despierten. Algo pasó aquí, entonces tomen datos. Queremos hacer eso porque está cerca, no lo sabemos hacer del todo, pero ahí vamos, ya casi terminamos, nos ha llevado mucho tiempo, pero no es tan caro, ya no tenemos que comprar equipo así muy caro. Hemos sido capaces de convencer a las agencias que financian y son recursos limitados, pero al final de cuentas útiles. Entonces, escogimos un detector que fuera visible, que fuera útil para la colaboración y que nos permitiera también hacer ese tipo de desarrollos que eventualmente queremos que sigan su desarrollo para otras aplicaciones. Entonces, es por eso que escogimos esto. Todos estos experimentos se desarrollan redundantemente. Claro, no te puedes dar el lujo de que si algo falla, chao, ¿no? Entonces, nosotros somos uno de los elementos, hay otros detectores. El nuestro tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que puede funcionar también con eventos de baja multiplicidad. Hay otros detectores que también
proveen esta señal de disparo en el detector MP, pero que no son tan buenos para colisiones que no producen muchas partículas. Por ejemplo, imagínate que los núcleos son así, gordos, ¿no? Si la colisión es central, vas a producir muchas partículas, porque la cantidad de materia que interactúa entre uno y otro es mayor, más densa, como estábamos hablando. Pero si la colisión no es central, sino es periférica, entonces hay pocas partículas que se producen. Y estas pocas partículas probablemente no van a ser fácilmente detectadas por los otros detectores que también están diseñados para proveer la señal de trigger, pero son útiles este tipo de colisiones, son muy importantes. También nos van a permitir saber qué está pasando en esa colisión. Entonces necesitamos otro sistema que nos ayude y MiniBebé puede entrar al quite para ese tipo de colisiones para las periféricas. Así es. O incluso si hacemos protón-protón, que eventualmente queremos hacer también. Mira, no, yo creo que es un error pensar que porque no hay posiciones en la academia, nuestra labor debe parar. Eh, de hecho, es un fenómeno que sucede a nivel mundial y en países desarrollados ha estado sucediendo desde hace muchos años. De mis colegas con los que yo estudié el doctorado, por ejemplo, puedo contarte con, no sé, mi generación, somos tres quienes estamos todavía en la academia, quizás. El resto de mis colegas, fueron, de hecho yo los admiraba muchísimo, los sigo admirando, eh, han encontrado su desarrollo en la industria. Una de ellas, súper versátil, es ahora directora de la oficina de patentes la oficina, ¿cómo se llama esta oficina? Oficina de patentes de Poder Judicial del Estado de Minnesota. Ella hizo, por supuesto, quizás hasta una maestría en Derecho, pero por supuesto que sabe de patentes, o sea, del desarrollo, de los desarrollos científicos. Entonces, fíjate, esta combinación de una persona lista, que además se prepara en otra área y que se prepara en ciencia, eh, tiene las características adecuadas para desarrollar su habilidad y no está frustrada ni mucho menos, está feliz eh, en ese tipo de ámbitos. Como ese, hay muchos ejemplos de mis colegas cuando yo hice el doctorado. Mi expectativa es que en lugar de que la falta de posiciones en la academia sea algo que impida a los científicos motivar a los jóvenes, en lugar de eso lo que hay que hacer es ser claros y contundentes. Lo que tú vas a aprender puede tener aplicaciones en muchos aspectos del desarrollo de la sociedad. Uno de ellos es, y soy súper interesante, lo que yo hago, es hacer ciencia básica, pero no es el único. Hay muchos más. El país tiene grandes carencias y una de ellas es la falta de personal calificado para llevar a una población de jóvenes, que es muy grande, al nivel siguiente, de manera tal que puedan desarrollar su potencial. Entonces, eso también es muy útil. Si podemos entrenar jóvenes que eventualmente entrenen jóvenes, pero entrenarlos bien, no nada más. No se trata de transmitir conocimiento enciclopédico de los libros, se trata de hacerlos crear conocimiento para que ellos mismos se den cuenta de que eso es lo que le pone valor agregado a lo que eventualmente ellos enseñan. Entonces, yo creo que no es contradictorio, yo creo que es muy importante seguir nuestra labor porque el país tiene muchas carencias y requiere por lo menos de este tipo de profesionales bien entrenados. Sí, bueno, para empezar te agradezco mucho la oportunidad. Alguna vez comenté contigo que me preocupan estos cuellos de botella, porque da la impresión de que estos cuellos de botella con los que nos enfrentamos impiden la innovación y la impiden de una manera que es endémica. Y me preocupa que no hay una reacción a nivel institucional para
estudiar la cadena de eventos que hacen que esa innovación se frene. Eh, Esto pareciera que no es, no debería suceder, y menos si alguien en el exterior piensa en la UNAM. La UNAM tiene muy buena reputación en muchos sentidos, pero si está pasando en la UNAM, estoy seguro que está pasando en todas las instituciones de educación superior. Entonces, desde el hecho de que debería ser muy simple, si vas a comprar una tarjeta electrónica, simplemente usar tu tarjeta de crédito, ordenarla y que llegue en 2 semanas, en lugar de pasar toda una cuello de botella que te lleva 2 o 3 meses para que eso suceda, hasta, no sé, hasta tocar la puerta y decir, yo quiero esa componente electrónica, dame dos, y aquí tienes yo puedo como me reembolsan. Eso no está sucediendo. Y debería estar sucediendo, debería ser mucho más simple para un investigador adquirir los insumos que se requiere para su investigación y tenerle confianza. Al final de cuentas hay muchas instancias de auditoría como para que se sepa si se están o no usando bien los recursos. Tenemos mucha desconfianza. Es más, yo siento que los administrativos tienen más confianza de los científicos que entre ellos mismos. Y yo creo que la realidad muestra que es al revés, debería ser al revés. Pero bueno, eh, hay cosas que se pueden mejorar. Habría que sentarnos y escribirlas y tratar de convencer a quienes toman las decisiones de que algo se tiene que hacer. No se puede seguir en esta dirección en la que los cuellos de botella frenan la innovación. Muchas gracias.